Bueno, yo soy Marcela Polonsky, soy kinesióloga, fisiatra, que es lo mismo, porque siempre preguntan por qué la fisiatría es parte del título, no es que sea algo en particular. Me dedico a lo que es rehabilitación de piso pélvico. Tenemos un consultorio con Juliana Sacosia, que se acaba de conectar, ahí está siempre del otro lado. Ah, bien. Y hacemos lo que es rehabilitación de piso pélvico, que abarca un montón de cosas, pero bueno, eso iremos hablando de a poquito, supongo. Bien, buenísimo. Sí, la idea es esa, la idea es difundir, porque creo que por lo menos el 90% de la gente no tiene ni idea que la kinesiología abarca lo que es el piso pélvico. No. Por ahí piensa que viene de la ginecología o de la urología y nada que ver. No, bueno, mismo yo como kinesióloga, hasta que no llegué por distintas cosas a esto, era como algo muy lejano, o que había escuchado que alguien lo hacía, pero no que era algo que realmente se trabajaba en un montón de lugares y demás. ¿Y cómo llegaste a kinesio del piso pélvico? ¿Cómo llegué a kinesio del piso pélvico? Yo hice la residencia en un hospital público del gobierno de la ciudad, de neurología, nada que ver, va a pacientes crónicos. Y cuando terminé tenía que decir qué hacía con mi vida y tenía la posibilidad de armar un consultorio, y como neuro en un consultorio es muy difícil armarlo porque necesitas fono, necesitas TO, necesitas como mucha interdisciplina en el mismo momento con el mismo paciente. No, porque todos necesitamos interdisciplina, pero ahí es como los pacientes necesitan todo casi al mismo tiempo. Entonces empecé a pensar qué hago, y me encantaba lo que era trabajo con embarazadas y empecé a hacer nada que ver, eutonía, gimnasia para embarazadas, preparación al parto, pilates para embarazadas, todo para embarazadas, y ahí fui conociendo kines que hacían piso pélvico hasta que me convencí a hacer la formación. Que lo que me limitaba era la parte práctica de la formación, vamos a ser sinceros. Es complicada, la parte práctica debe ser complicada para practicarlo, porque yo hice un curso de punción seca y abajo estaban dando justamente piso pélvico y era complicada, porque no podían pasar por ese lugar, era todo muy, muy íntimo, muy bizarro. Y sí, en realidad, si fuese, no sé, en grupos pequeños todavía, pero éramos como 25 en 5 camillas y cada uno practicando como en su grupito, mirando con sus partes íntimas hacia la pared, no hacia el grupo, ¿no? Pero igual, era como que podías ir rotando. Es raro, sí. pero te digo que la primera media hora es rara y después andábamos todos por todos lados diciendo, ay, mirá lo que hay acá, miren, prueben conmigo que tengo esto. Me muero. Sí, ya. Mira, ahí justo hay una chica que está preguntando qué es la kinesia del suelo pélvico, así que si te animas a empezar a contar un poquito. Sí, la rehabilitación de piso pélvico en realidad es mucho más que solo el piso pélvico, pero abarca un montón de patologías que implican la incontinencia de orina, prolapso, incontinencia fecal, dolor en las relaciones sexuales, diástasis abdominal también trabajamos, ¿sí? No es solo que nos abocamos a los músculos del piso pélvico, sino a todos los órganos pélvicos y a todo lo que es el complejo abdomino-lumbopélvico, yendo más hacia lo grande, que es todo un complejo que va desde el diafragma abdominal, pared abdominal, la parte lumbar, sí, posterior, y abajo pelvis y musculatura pélvica, y todo lo que está en el medio. Que la abarca un montonazo. Sí. Y por ahí, ¿cuáles son las consultas más comunes que tenés? ¿Qué más se repiten en consultas? Y lo que más se repite es la incontinencia de orina, ¿sí? Que es la pérdida de, aunque sea una gotita de orina, frente, que puede ser de esfuerzo cuando cuando hacemos un esfuerzo como toser, estornudar, saltar o hacer gimnasia, que esa es la más común. Y después de la menopausia se da mucho también la incontinencia de urgencia, aunque pasa antes de la menopausia, pero después de la menopausia se ve más este aumento de la urgencia miccional, que es que te aparecen de golpe muchas ganas de hacer pis, pero de golpe, es como que tenés que ir corriendo al baño, y en esa corrida al baño tenés la pérdida de orina. Bien. Sí. ¿Y Esas son cómo lo trabajan ahí desde la kinesio? Para que la gente también sepa un poquito. Sí, en
realidad trabajamos localmente con ejercicios de musculación, ¿sí? Los famosos ejercicios de Kegel, pero dosificados para cada patología, para cada paciente, porque cuando hay urgencia hay que hacer los ejercicios de una forma y cuando es de esfuerzo hay que entrenar otra. ¿Sí? Mira, buen dato. No es lo mismo, claro, porque frente a la urgencia hay algunas contracciones que te ayudan a relajar el músculo de la vejiga y entonces te disminuye la urgencia. Pero frente al esfuerzo, vos necesitas, por un lado, fortalecer los músculos y por otro lado, generarles a los músculos la capacidad de contraerse antes del esfuerzo. Entonces tenés que aumentar la fuerza y tenés que aumentar la velocidad de contracción y la anticipación al esfuerzo. Entonces no es solo contraer, relajar, sino ir viendo qué tipo de contracción necesitas. Es más complejo de lo que parece. Sí, muchísimo más. Sí, por eso es más entretenido el tratamiento, ¿no? Para nosotros kinesiólogos. Claro. Si no sería aburridísimo. Claro, tal cual. Y ahí nos están preguntando qué serían los ejercicios de Kegel. Bien, los ejercicios de Kegel se llaman ejercicios de Kegel por quien los nombró hace muchos años, y son ejercicios de contracción. Nosotros en lo que es teórico le llamamos ejercicio de contracción voluntaria al piso pélvico, que quiere decir que es contraer voluntariamente, o sea, desde el cerebro yo digo músculo contraete y los músculos del piso pélvico se contraen, músculo relajate, los músculos del piso pélvico se relajan, pero eso es solo la parte voluntaria de la musculatura, y tenemos que también reactivar lo que es postural, ¿sí? Todas las tensiones, pero eso se va logrando de distintas maneras. Pero los ejercicios de Kegel son eso, contracción, relajación de los músculos del piso pélvico. Ahora la cuestión es cómo lo hacemos, ¿no? Pero bueno. Hay una pregunta que creo que más de uno se trata la misma pregunta que yo. En todos lados se lee que el ejercicio Kegel se practica con la orina, de cortar el chorro de pis. No, nunca. No, lo pueden practicar una vez para ver si les sale o no les sale, ¿sí? Una vez en la vida, una vez por mes si querés. ¿Hay riesgo de infección por hacer eso con el tema de la orina? Sí, porque en realidad es mucho más que infección. Es mucho más que infección. Si vos entrenás haciendo eso, los músculos del piso pélvico son estos. Espera que tengo el dibujito, ¿sí? Buenísimo, mira. Estos son todos los músculos del piso pélvico. Esta es una mujer en posición ginecológica. Los hombres tienen lo mismo, ¿sí? Pero acá en vez de la abertura de la vagina está todo junto y tienen el pene. ¿Bien? Sí. Pero vamos a la imagen que tenemos. Mujer en posición ginecológica, las piernas hacia arriba. Este es el pubis. Este es el coxis o huesito dulce. Y estos son los isquiones sobre los que deberíamos estar todos sentados frente al celular. Bien. Entonces, toda esta musculatura son los músculos del piso pélvico. Bien. Un montón. Los músculos del piso pélvico, como decíamos, cuando nosotros trabajamos con los órganos pélvicos también, ¿sí? Acá vemos una mujer en un corte lateral, sí sabemos que es mujer porque tiene útero y vagina, ¿sí? Útero portante, por no decir mujer y hombre. Tenemos la vejiga con la uretra, el útero y la vagina, y el recto y el ano. ¿Bien? Entonces, la vejiga tiene todo alrededor un músculo, que es el detrusor de la vejiga, que es el que se estira para llenarse y el que se tiene que contraer para vaciar esa vejiga. Ese detrusor funciona como en retroalimentación negativa con los músculos del piso pélvico, ¿sí? Entonces, cuando los músculos del piso pélvico están contraídos, el detrusor se relaja. Cuando tenemos ganas de hacer pis y vamos al baño, el detrusor se contrae y los músculos del piso pélvico se relajan. Si nosotros en ese momento contraemos, el detrusor se relaja. Entonces, ¿qué hace? Dice, no me tengo que vaciar del todo, perdón. Si lo haces una vez, bueno, tenés... Pero si lo haces todo el tiempo, estás desprogramando por completo el correcto funcionamiento de la vejiga. Entonces después vas a tener residuo postmiccional, vas a tener dificultad para vaciar la vejiga, vas a tener urgencia porque al rato vas a tener ganas de nuevo hacer pis, infecciones de orina y de riñón, ¿no? Si lo haces, porque la orina que queda es material de desecho, no es que es para tomar como algunos dicen. Y entonces trae muchas complicaciones. Hay gente que hace esas cosas, qué sé yo. Es que vos lo ves en todas las revistas de mujeres, te dicen practiquen con orina. Y hay ginecólogos
que lo dicen todavía. Sí. Bueno, peor. A ver, es cierto que un músculo fuerte debería poder cortar el chorro de orina, pero no hay que practicarlo así. La forma correcta de practicarlo es sentadas, así como estamos nosotros, lo más derecha que puedan, y imaginarse como si quisiesen que su vagina... El otro día leí a alguien que decía, yo siempre digo sorber con una pajita, pero ya que tenemos el mate, como si quisiese la vagina tomar mate. Entonces aprieto la boca en la bombilla, la entrada de la vagina y... Sí, nadie lo pruebe con el mate, es solo usar la imaginación. Por la duda. Cambia la imagen del mate después. Pero bueno, una chica dice... Sí. Que él dice lo mismo, dice que practica contando la orina. Es algo muy común que se lee. Es muy común. Y a mí me han llegado pacientes que me decían, sí, mi ginecólogo me dijo que practique así. No. Qué tema. Y ustedes, por ejemplo, con el tema de las embarazadas, el posparto, ¿con qué trabajan? O sea, ¿cuál es su papel en ese... Bien, en el embarazo lo que nosotros hacemos es, por un lado, mantener el piso pélvico, que tiene que, a medida que crece la panza, trabajar con mucho más esfuerzo, ¿sí? Es como que de golpe a vos te van agregando peso, tu músculo tiene que estar preparado para ese peso extra. Entonces es preparar ese piso pélvico para ese peso extra. Trabajar el transverso, que es el músculo más profundo del abdomen, para que ayude a sostener la panza, a cuidar las lumbares, a mantener la correcta postura, ¿sí? Y trabajar la coordinación transverso-piso pélvico frente a los esfuerzos, ¿bien? Y por otro lado, vamos trabajando todo lo que es la conciencia de la pelvis, del piso pélvico y de las movilidades que tiene esa pelvis, porque la pelvis parece algo como una estructura rígida, pero está formada por varios huesos, que tienen articulaciones que son levemente móviles, y en el embarazo aumenta y en el parto aumenta mucho más. Entonces lo que hacemos es trabajar la conciencia de todos esos movimientos que las pacientes o las mujeres embarazadas trabajen sobre su conciencia corporal para en el momento del parto poder con estos movimientos ir acompañando el descenso del bebé, ¿sí? Porque si ustedes tratan de sacarse un anillo que está trabado, ¿qué hacemos? Lo movemos el anillo, no tratamos de sacarlo así. Entonces ese bebé que tiene que atravesar ese canal de parto, que tiene distintas estructuras que dificultan ese descenso, con la movilidad podemos ir favoreciendo el descenso del bebé. Entonces eso, y en el posparto, bueno, y practicar, lo que hacemos fundamental es practicar el pujo, ¿sí? Flexibilizamos el tejido y practicamos el pujo con un elemento dentro de la vagina, ¿sí? Un elemento que no es para eso, pero se utiliza en todo el mundo para eso. Eso es como un globo que tiene un cable y se infla, se coloca dentro de la vagina, se infla dentro de la vagina ya, y hay que practicar el pujo, y las mujeres ven cómo ese elemento que se llama epino sale bastante fácil. Entonces, no es que tiene la cabeza de un bebé, pero es bastante grande. Entonces, así ellas primero dicen, wow, lo pude sacar y ni me di cuenta, porque es esa la cara que tienen cuando lo salen. Y por otro lado, se dan cuenta cómo hacer la fuerza. Entonces, en el momento del parto, aunque tengan anestesia, saben cómo hacer la fuerza para dirigirla hacia la vagina y no hacia el ano. Claro, que es el accidente más común, ¿no? Sí. Y el tema de disociar los esfínteres, todo dormido debe ser difícil. Sí. Y una vez que ya, después del parto... Y después del parto, todo lo que es la recuperación, primero evaluar ese piso pélvico, a ver cómo quedó, si hubo episiotomía o desgarro, si hubo alguna lesión en ese descenso del bebé, y ir acompañando esa recuperación de los tejidos que tienen que ir ganando fuerza. Es como, a veces parece loco, pero a las mujeres en el posparto en general no las mandan a kinesio, me quedaron los pelos parados. No las mandan a kinesio. No parece loco, es así, no las mandan. No, lo que parece loco es como si un deportista o cualquier persona se desgarra el cuádriceps, un desgarro que le tienen que dar puntos, coser, operar, que no vaya a kinesiología. Nadie se le ocurre pensar eso en la vida. ¿Y por qué la mujer embarazada, que tiene el piso pélvico debilitado, tiene el abdomen debilitado, duerme poco, tiene las hormonas totalmente revolucionadas y está todo el día con el pibito a cuestas?
Porque la realidad es que estás parada con el bebé a UPA, estás sentada con el bebé a UPA, estás acostada con el bebé a UPA. No lo digo por experiencia. Entonces, el acompañar esos tejidos para que recuperen su tono y puedan hacer frente a todas estas exigencias que les estamos dando. Claro. Sí. No, está muy bueno, aparte a nivel informativo, porque es como decís vos, la gente no sabe que existe kinesio posparto o durante el parto. No. Y trabajar con las chicas de que hacen por ahí deporte y en el embarazo, porque viste que hay muchos amigos que te dicen embarazada, reposo absoluto. Sí, no, yo voy acompañando a cada mujer en lo que ella va sintiendo. He tenido pacientes que bailaban tango todos los días y eran profes tango, iban a la viruta a bailar tango a la noche y con los tacos y todo, y si esa es la decisión de la paciente, trato de acompañar su cuerpo para que pueda hacer eso, porque aparte ella trabajaba de eso. No. Claro. Y hay mujeres que eligen seguir corriendo, me parece bien, y la realidad es que yo no recomiendo correr cuando estás embarazada, pero si vos venís corriendo toda tu vida es muy difícil a veces parar. Quizás bajar la intensidad, hacer intervalos más cortos con descanso y de nuevo para darle tiempo a ese piso pélvico de recuperarse. O por ahí buscar un cambio de deporte, no sé, bici, algo que por ahí no tenga tanto impacto. Sí, pero la bici también tiene su contra de que la presión con el asiento. Sí, entonces aumenta mucho el tono del piso pélvico a veces. Quizás la bici que es como con el asiento y los pies adelante. Pero bueno, a veces un cambio tan rotundo también hay que acompañar. Esa embarazada es una mujer, entonces tratar de acompañarla. No, sí, tal cual. Y ahí en tu página estuve viendo que trabajan con lo que es acupuntura, punción seca, ¿puede ser? Sí. Qué bueno, porque claro, yo con la punción seca para mí es para tendinitis, punto gatillo, lesión. Y bueno, es lo mismo, punto gatillo de los músculos del piso pélvico, trabajar sobre... ¡Qué dolor! De los aductores, de los isquiotibiales, que todos desequilibran la pelvis hacia un lado o hacia el otro, entonces favorecen que, ponele que yo trabajo en el piso pélvico nada más, ¿no? Claro. Y estoy tratando de relajar ese piso pélvico, y trabajo, y el hombro, y la paciente aprende a relajar, y después está todo el día con los aductores así tensos. Eso, el piso pélvico va a volver a recuperar la tensión. Quizás no vuelve al 100 que estaba antes, pero sí sigue con tensión. Entonces es necesario trabajar todas esas estructuras periféricas al piso pélvico. Y ahí es re buena la punción seca. Igual en el piso pélvico también lo usamos y se usa mucho también para liberar los ligamentos de las articulaciones de la pelvis, para regular la mecánica y también los ligamentos que sostienen vejiga, útero y recto, porque a veces el útero está muy traccionado hacia atrás, entonces liberas un poco, así, viste la punción seca, liberas el de atrás y traccionas el de adelante, a veces le doy cuerda a los ligamentos, pero es un poco eso, soltar uno y traccionar el otro para reequilibrar o favorecer esa vuelta a la posición. ¿Sabes lo bueno que está la punción seca? Más divertida que la que hago yo, me parece, incluso. Para nosotras, la paciente, no sé, porque es bastante, viste que es intensa, la punción seca es una intensa. A mí ya en el cuádriceps me duele, no me puedo imaginar ahí. No me lo puedo imaginar. Pero es muy, muy efectiva, por eso todos la seguimos aplicando aunque sea molesta. ¿Y con la acupuntura trabajan con enfoque kinésico, con enfoque de medicina china? ¿Cómo se manejan? Más que nada kinésico. Yo me formé primero en acupuntura kinésica nada más, y después hice el posgrado en IMADA, que es más global, que hay médicos, hay todo, y tiene una visión más global de la medicina china. Me encanta la medicina china, pero la realidad es que meterme con cosas mucho más globales a veces no creo estar preparada. Pero si un paciente que te saque la lengua para ver cómo está muy complicado para ver los órganos. Es medio bizarro, sí. Pero sí trabajamos desde todo lo emocional y eso que tiene que ver con los órganos y eso sí. No es que es rodilla bueno. Y es solo rodilla y trabajo el dolor de rodilla. Claro, no, tal cual. Muy bueno. Ahí preguntan de San Luis. Sí, para todas las provincias está la SOCAP,
que es la Sociedad Argentina de Kinesiología de Piso Pélvico, que es SOKAP. Después si se meten en nuestra página las podemos arrobear o lo que sea, es socap.argentina, que tienen un listado de las kinesiólogas de piso pélvico de todo el país. Y ahí en San Luis seguro. Hay muy pocos, ¿no? En Argentina de kinesio de piso pélvico. Somos pocos, pero somos más de los que se cree. En la SOCAP creo que somos... A ver, igual te voy a decir este número y te vas a matar de la risa. En la SOCAP creo que somos 70, 80 en todo el país. Divino, pero bueno, todas las que vienen con que esto hace mucho, hace 20 años eran 3. Entonces claro, ahora que seamos 80 somos todos. Y hay algunas que no son parte de la SOCAP, pero que hacen kinesio de piso pélvico, y ahí seremos como 120, 150. Bueno, ahí cambia un poquito para la mayor. Sí. Y en cuanto a los hombres, ¿con qué patologías trabajan? ¿Cómo se manejan? Los hombres yo no hago, hace Juliana, pero las patologías las conozco, así que les puedo decir. Es incontinencia de orina, ¿sí? Sobre todo después de la prostatectomía. Todos los síntomas de la hiperplasia prostática benigna, que empiezan con urgencia miccional, con aumento de la frecuencia con que van al baño, con todas esa sintomatología que se da antes de que haya una cirugía de próstata o sin cirugía de próstata. También se trabaja también con lo que es la hipertonía anal, ¿sí? El aumento de tono en el esfínter anal, que puede traer aparejado fisuras anales, ¿sí? Cuando van al baño, o constipación, o dolor en la zona, dolor en coxis y dolor en recto también a veces. También se puede trabajar lo que es dificultad en la erección, porque la erección ocurre por toda una parte que es vasodilatación, pero el mantener esa erección tiene que ver con la contracción refleja de la musculatura del piso pélvico. Entonces a veces la debilidad, no sé si es tanto que la debilidad afecta el mantener la erección, sino que una buena musculatura favorece ese mantener la erección, ¿sí? Dolor a la erección, que puede pasar también, dolor a la eyaculación, hay un montón de cosas. ¿Y con los chicos? También trabajan con chiquitos. Sí, también es Juli la que hace, pero yo hago la parte de embarazadas y ella hace adultos, hombres, y ahora estamos empezando con lo de niños. Con niños se trabaja cuando son chicos que tienen constipación, que en general tienden a ser chicos que mojan la cama a la noche, ¿sí? Chicos muy retentivos. Se trabaja más que nada sobre enseñarles a relajar, ¿sí? Toda esa musculatura que por aguantar se tensa y queda tensa, y revisar los hábitos mucho, porque en general son chicos que por no parar de jugar o por no esto, por no lo otro, aguantan, o porque no les gusta ir al baño del colegio, o porque no los dejan ir al baño del colegio, y un montón de atrocidades. Entonces después tienden a tener constipación y tienen a la noche, cuando se duermen, se relajan, ahí aparece la pérdida de orina. Entonces se trabaja sobre eso. Y mira, pensé que tanta madre que mandan al psicólogo a los chicos por eso. También hay cosas que tienen siempre algo. Siempre hay que ver cuál es el principal y ver si es necesario ir solo al principal o trabajar los dos. Porque bueno, en los niños es algo más reciente, ¿no? Pero cuando un adulto viene con tensión del piso pélvico hace 5, 10 años o toda la vida, por más que vos vayas al psicólogo y trabajes sobre las causas de ese aumento de tensión que tienen que ver con, no sé, puede ser un abuso, puede ser padres demasiado estrictos o que te educaron así de manera muy estricta, no los padres, sino todo el sistema, y hay que trabajar sobre lo psicológico. Pero la realidad es que ese músculo, esa fascia, todo eso está cortado, y por más que vos liberes la cabeza, ese tejido necesita que lo ayudes a aflojar, a distender. Claro. A ver, ahí más tenemos varias preguntas, a ver. ¿Tienen pacientes masculinos o solo mujeres? Bueno, ahí ya estuvimos hablando recién. Después hay una que te pregunta, bueno, una que recomiendan para el dolor de espalda. No es la charla. Después eran preguntando el tema de la derivación, piensa que nos falta derivación de parte médica para la rehabilitación del piso pélvico.
Sí, hay mucha falta de derivación, falta de conocimiento, y la realidad es que la kinesiología es excelente, pero muchas veces no se aplica bien y entonces está muy bastardeada en algunos ámbitos. Y eso termina cayendo en lo que es piso pélvico. Entonces, hay gente que dice el tratamiento no funciona. No, quizás no le aplicaron el tratamiento que necesitaba, o quizás necesitaba otro kinesiólogo, porque a veces también hay un feeling con el paciente terapeuta. Hay un montón de cuestiones a revisar y hay muchos que no tienen idea que existe, así como los kinesiólogos no todos saben que existe, así como los pacientes no saben que existe, los médicos tampoco todos saben que existe. Y piensan que es todo ejercicio de Kegel, entonces eso nunca funciona. Está practicando con la orina en la casa, me recortan el Claro. Se me suicidó el celular esta. Después de ahí dicen, si trabajan con derivación médica... Sí, igual que todas las cosas. Sí, deberíamos trabajar con derivación médica siempre los kinesiólogos, por ley. Deberíamos. Hay veces que bueno, te complica un poquito. Sí. Pero bueno, desde lo legal... De comprensión de la kinefilaxia, ponele. Sí, pero bueno, cuando ya hay una patología... Sí, esa se complica. Vamos, yo lo digo desde lo legal, después lo que cada uno hace en su práctica, sabemos que nadie cumple las leyes al 100%, pero bueno. Totalmente. Ahí están preguntando, ¿el running predispone un debilitamiento del piso pélvico? Bien, el running en realidad, ustedes piensan que el piso pélvico es una musculatura. Si ustedes tratan de contraer ahora, van a ver que pueden contraer un par de veces y se les fatiga el músculo, ¿sí? Es una musculatura que es postural, pero está desentrenada en la mayoría de nosotros porque estamos mucho tiempo sentados por un montón de cosas. Entonces, si nosotros vamos y corremos ese piso pélvico, en cada salto que hacemos, tiene por la aceleración de que sube y baja, los órganos pélvicos hacen esto y esto, esto y esto, esto y esto, sobre el piso pélvico. Y ese piso pélvico debería contraerse para evitar el golpe. Pero ¿cuántos saltos hacemos en 100 metros por ir a una distancia corta? Un montón. Imposible. Entonces, habría que acompañar el running de un fortalecimiento del piso pélvico y de algunos ejercicios que ayuden a contrarrestar esa hiperpresión constante, ¿sí? Nosotras no nos gusta decir dejen de correr, dejen de hacer crossfit, porque bueno, cada uno va encontrando la actividad física que le gusta, pero es cierto que si haces running tenés mucha más predisposición a tener incontinencia que si haces yoga, por ejemplo, ¿sí? Claro. Pero bueno, dentro de los ejercicios que uno elige hacer, hay que hacerlos de la mejor manera posible. O sea que todos los deportes que tienen impacto, entonces sí o sí se recomendaría tener un suelo pélvico fortalecido. Sí, y en todos los ejercicios, así como la gente que hace running, que corre de verdad, entrena cuádriceps, entrena abdomen, entrena todos los músculos que necesitan para correr. Entonces habría que sumar ejercicio de piso pélvico en esa rutina de entrenamiento. Por supuesto, estando seguras de que contraen bien, porque se sabe que la mitad de las mujeres, en vez de contraer y hacer eso como tomando mate, lo que hacen es escupir el mate. Entonces empujan. Entonces, en vez de hacer algo bueno, te estás lastimando el doble. Claro. Entonces hay que asegurarse de que uno lo hace bien. Tendríamos que apretar y llevar para arriba. Y a ver, ¿cómo aplicás vos en sesión, por ejemplo, ese ejercicio para que la gente tenga una idea de una contracción bien hecha? Tanto hombre como mujer, ¿no? Sí, en general lo que hacemos, si yo estoy en la sesión, lo hacemos con los dedos dentro de la vagina, como para yo también sentir cuán bien lo hace. Claro. O con el biofeedback, que es un equipo que se introduce, es como un sensor dentro de la vagina. En el hombre se puede aplicar dentro del ano o con electrodos de superficie que van pegados al costado de los como abajo al costado de los testículos. Y ese sensor sensa la contracción muscular, es decir, la cantidad de fuerza que aplicamos, ya sea hay distintos tipos, no importa, sensa la cantidad de fuerza que hacemos contra ese sensor.
y vemos en la computadora cómo sube la fuerza, o sea, sube la línea cuando hacemos fuerza y baja cuando relajamos. Entonces, en general usamos algo de eso, o la parte manual de los dedos o el biofeedback. En general, las primeras sesiones, sobre todo, pero casi todo por un tema de practicidad, aunque trabajamos de pie, pero las primeras sesiones se está acostada con los pies apoyados y las rodillas flexionadas, ¿sí? Como si fuesen a hacer gimnasia. Y lo que les decimos es, primero trabajamos para que coordinen la respiración con la contracción del piso pélvico, y después que tomen aire, y cuando largan el aire, el ombligo va hacia adentro y hacia arriba, y la vagina también va hacia adentro y hacia arriba, ¿sí? Y vamos viendo, a veces le decís, trata de aguantar un gas, trata de aguantar las ganas de hacer pis, trata de hacer como si tomases mate o succionaras con un sorbete por la vagina, o trata de imaginarte que querés agarrar un arándano con la vagina, llevarlo para adentro y después aflojarlo y dejarlo ahí de nuevo. Entonces vamos viendo, hay mujeres que les sirve mucho algunas y hay mujeres que es terrible cómo cambia la contracción entre una de las indicaciones y la otra, claro, según la mujer. Y depende de la imagen corporal. Sí. Es muy difícil la imagen corporal. A mí me están preguntando, después de una cesárea, ¿cuándo se puede hacer actividad física? Depende mucho cada caso, claro, imposible decirlo acá. Depende de cada caso, cuánto ejercicio venías haciendo, hay que siempre hacer la consulta y... Claro, evaluar bien cada caso, es imposible, por una charla acá muy difícil. Después me está preguntando, ¿qué pasaba con la debilidad del piso pélvico cuando hay disfunción sexual? Bien, depende del tipo de disfunción sexual. En general, si hay dolor o molestia en la relación sexual, tiene que ver con un aumento de tono, no tanto con una debilidad, ¿sí? Pero puede ser que haya debilidad y eso hace que sea más difícil mantener la erección en el pene o en el clítoris, ¿sí? O que sea más difícil la llegada al orgasmo o la contracción rítmica que se da como descarga del orgasmo, ¿sí? Como que llegamos al orgasmo pero no sentimos ese súper orgasmo gigante. Y puede ser porque hay o mucha tensión o hay debilidad en esos músculos que no llegan a generar esa contracción repetida y rítmica que se da en el orgasmo. Eso. Bien, después le preguntamos si los abdominales ayudan. Hay que trabajar el abdomen. La pregunta es ¿cómo? Los abdominales bolita no ayudan a nadie para nada. Y es la parte sexual y tampoco el gimnasio, quedar tranquila. No. ¿Estás sabiendo que no? Los abdominales bolita hay que hacerlos muy, muy recontra bien y a mucha conciencia para que no lesionen nada. Y como la mayoría de la gente no sabe hacerlos bien ni a conciencia, mejor no los hagan y prueben con otros. Y hacen 1500, ni hablar, hacen 1500 por día. Yo digo, ¿por qué nadie hace 500 ejercicios de bíceps para tener bíceps fuerte? ¿Por qué te pensás que el abdomen sí? Sí, es un tema. Hay muchas informaciones en el medio. Sí, bueno, ahora cada vez hay más personas capacitadas que nos mandan a hacer abdominales bolitas, sí. O sea, no es que nosotras incluso cuando rehabilitamos la diástasis en algún momento incluimos algo parecido a los abdominales, esos. Porque necesitamos generar tensión en el recto. O sea, necesitamos un buen recto como necesitamos un buen bíceps. Son músculos de movimiento. Claro, totalmente. Pero no son los músculos que van a estabilizar la columna, que van a ayudar al piso pélvico, que van a meter la panza adentro, ni nada. Así que mejor hagan otra cosa. Ay, justo te preguntamos, ¿los hipopresivos ayudan? Justo, mirá. Los hipopresivos sí son muy buenos. Lo que hablábamos... El miércoles justo hicimos un vivo de hipopresivos. Ah, mira. Que son un complemento de la rehabilitación, ¿sí? No es que los hipopresivos solos van a curar una incontinencia, curar entre comillas, ¿no? Porque nosotros no curamos. Pero curar una incontinencia, o sea, disminuir los síntomas de una incontinencia de orina, disminuir un prolapso. O sea, el ejercicio hipopresivo es muy bueno como complemento de la rehabilitación o como ejercicio, pero si tenemos síntomas necesitamos hacer rehabilitación. Si dentro de la rehabilitación hacemos hipopresivos o no va a depender del terapeuta, del caso, de un montón de cosas.
Pero los hipopresivos solos sí, son un muy buen entrenamiento, pero no como nuestro objetivo es tengo incontinencia de orina, hago hipopresivos, ¿sí? Claro. ¿Y cuántas veces ejercitar? Están preguntando también. Bien, es muy difícil. De cada caso, claro. O sea, no es lo mismo una persona que tiene un prolapso, que el útero está en la entrada de la vagina, que una persona que tiene un pequeño descenso, que una persona que tiene dolor en las relaciones sexuales. Va a depender mucho, ¿sí? Hay que evaluar bien cada caso y según la evaluación que hacemos le damos la cantidad de contracciones, el tiempo de contracción, el tiempo de relajación y la cantidad de repeticiones por día. Sí. Y a modo preventivo, por ejemplo, que ya sabes que por ahí no hay lesión, pero es para prevenir. Sí. Y a modo preventivo vamos a hacer la gran hace 8 o 10 repeticiones. Es la indicación global para todo el mundo, para todos los músculos. Pero bueno, pueden ser 8 a 10 repeticiones 3 veces por día, como algo así, muy generalizado, pero no lo tomen como una indicación porque si tienen un aumento de tensión van a terminar con más dolor. Así que por favor. Claro. No, sean conscientes que esto es una charla entre colegas para ayudar y informar, pero no, por Dios, nada de indicaciones. Cuando preguntan un diagnóstico por una charla es muy difícil, ¿no? Realmente no se puede. Después están preguntando, a ver... abultamiento en el abdomen puede ser por mala postura. Sí. ¿Qué se refiere con abultamiento? Cuando la pancita queda así como para afuera, sobre todo después del parto, tiene que ver con un montón de cosas. Si es después del parto, puede tener que ver con que esos tejidos quedaron distendidos y no recuperaron su tensión original, no solo los músculos, sino la fascia y todas las estructuras que sostienen a los órganos, todo. Y obvio que viene acompañado de una mala postura. Pero no sabemos si es el abultamiento por mala postura o la mala postura vino por la causa de abultamiento. Pero sí, en general, si mejoramos eso, mejoramos la postura y en general los que tienen eso tienen mala postura. En general. Bien. Acá, a ver, Rodri pregunta, ¿la falta de frecuencia de atenderse sobre el piso pélvico se debe a que la gente misma no conoce o más que el médico que no sabe que quién actúa en eso? Sí. ¿Qué opinas? ¿Del médico, paciente? De ambas. Claro, es un poco de todo. Sí. A ver, ¿qué más? ¿Los prolapsos se relacionan? ¿Va uno primero y después va el otro? Ay, no lo leo, lo del prolapso. Está abajo de todo prácticamente. Sí. A ver, ¿cómo es? Sí, los prolapsos se relacionan, va uno primero y después siguen los otros. Si se tiene uno, ¿cómo prevenir el otro? De los distintos órganos, supongo que nos habla. En general, sí, no siempre, pero en general si hay alteración en alguno de los órganos, va a haber una alteración en menor medida de los otros. Aunque no haya un prolapso de los otros, pero con el tiempo, si tenemos un órgano traccionando para abajo, un piso pélvico debilitado, y los otros no están funcionando al 100%. Así que probablemente vaya desencadenando a largo plazo una mayor alteración de los otros órganos también. Pero depende de cuál es la causa de prolapso, si hay un desgarro en algún parto que no estuvo bien recuperado, si son esfuerzos mal hechos a diario, sí va a depender mucho de la causa. Pero sí, puede ser que una alteración en uno de los órganos traiga alteración en los otros. Sí. Y ahí preguntan los ejercicios de Kegel, inspiración y contracción, no. Inspiración, expiración y durante la expiración contraigo. Sí. Está coordinarlo. Bueno, sí, pero, o sea, sí, lo que yo a veces hago es que contraigan mientras dicen algo, ¿sí? Mientras hablan. Cuando les cuesta, bueno, decime tu nombre mientras contraes. Como para no estar pensando en tengo que expirar, sino en una función que es expiratoria. Claro, está muy bien. Pero bueno, en realidad se hace así porque nosotros necesitamos que el piso pélvico y el abdomen se contraigan frente a los esfuerzos. Entonces, claro, entonces si yo en los esfuerzos necesito esa contracción y los esfuerzos los debería hacer en expiración,
entonces ya estoy entrenando esa coordinación, expiración, esfuerzo, contracción. Y por otro lado, porque el diafragma en expiración vuelve a su lugar, entonces con la fascia y todo ayuda al piso pélvico a ascender. Te caíste. Ayuda a ascender y entonces como que tracciona el piso pélvico, los órganos pélvicos, todo hacia arriba. Entonces por eso es que en la expiración también se hace la contracción. Bien. Está bueno, está muy bueno. Acá nos están preguntando en qué consisten los ejercicios hipopresivos. Bien, espera que estoy escribiendo cualquier cosa por mirar. Los ejercicios hipopresivos son una serie de posturas o sea, son como, no me acuerdo, 12 o 15 posturas creo que son, los estáticos, acompañados de unas pautas posturales, cada una de las posturas, que es la autoelongación, el inclinarse un poco hacia adelante, los brazos con una decoaptación de las escápulas, y no me acuerdo cuál es el otro porque creo que son 4, y acompañado de pautas respiratorias, que se hacen 3 respiraciones de inspiro bien en costillas, expiro todo el aire de costillas 3 veces y ahí se hace una apnea, que es aguantar la respiración, pero después de la expiración, o sea, largo el aire y ahí hago la apnea y las costillas hacen, o sea, tengo que tratar de abrir las costillas y en ese abrir las costillas el diafragma hace como una aspiración, no me salía la palabra, sí, una aspiración y se lleva todo para arriba. Y esa apnea activa la pared abdominal de manera refleja, los músculos, o sea, las fibras automáticas de esa pared abdominal o posturales de esa pared abdominal y no tanto las rápidas que contraemos en general voluntariamente. Y el resultado es ese vaciamiento abdominal, ¿no? Que se ve, que sí, se mete todo para adentro. Sí. Sí, pero bueno, lo que se busca es, como el diafragma sube tanto y abrimos las costillas y hacemos esa succión, disminuye mucho la presión que hacemos en general hacia abajo sobre la pelvis. Entonces alivia mucho esa congestión, a veces puede mejorar el prolapso porque se lleva un poco los órganos también hacia arriba, así relativo y en el momento, no es que mejora eternamente, pero mejora la calidad de los tejidos, disminuye la compresión, activa todas las fibras posturales del abdomen y del piso pélvico, debería. Entonces mejora mucho eso, pero de nuevo no es para hacer, o sea, se pueden hacer como un entrenamiento, pero si hay patología hay que hacerlo dentro de un programa de rehabilitación. Claro, supervisado y bien dado, porque si no, en los gimnasios por ahí lo dan, pero para gente sana, digamos, que no hay patologías existentes o que los profes no saben que hay patologías. Sí. Después acá nos preguntan cómo te das cuenta de la hipertensión en el suelo pélvico, además del dolor de las relaciones sexuales. Bien, no es hipertensión, es una hipertonía, ¿sí? Aumento de tensión, porque hipertensión suena medio raro, pero desde las manías de una kinesióloga, no, totalmente, tiene presión alta, ¿se entiende? Sí. Y porque no es lo mismo, también nos hace pensar en la hiperpresión que genera todos nuestros esfuerzos sobre a mí la hipertensión me hace pensar más en la hiperpresión sobre los órganos cada vez que hacemos un esfuerzo que en la hipertonía de los músculos. ¿Cómo te das cuenta? Aparte de el dolor en las relaciones sexuales, podés tener dificultad para empezar a orinar, dificultad para empezar con la defecación o para relajar en el momento que vas a hacer caca, ¿sí? Podés sufrir fisuras anales a repetición, ¿sí? Que se lesiona esa mucosa del esfínter anal porque vos contraes en vez de relajar cuando está pasando la materia fecal, entonces se termina lesionando. Podés tener un montón de sintomatologías, podés tener dolor en la vulva de manera constante, podés tener una dificultad de vaciamiento completo de la vejiga, porque en la mitad es como que tenés una descoordinación, esto que hablábamos antes, y a veces es porque ese piso pélvico está con una hipertonía. Entonces vos relajás un ratito y enseguida vuelve a contraerse, entonces tenés dificultad para vaciar la vejiga. Hay muchas cosas. Está bueno. ¿Siempre los ejercicios son para aumentar el tono del piso pélvico o se puede también bajar el hipertono de los músculos de los mismos?
No, se puede bajar. Es lo que decíamos antes, según la patología que tenemos es la indicación que damos. En general, si hay una hipertonía, hacemos una contracción, pero con una relajación muy profunda y larga. Como que le damos más tiempo a la relajación que a la contracción. Pero lo hacemos por un lado para tomar conciencia del estado de contracción y del estado de relajación, y por otro lado también para mejorar todo lo que es la circulación sanguínea, que lo que hace es mejorar la calidad del tejido, sacar todos los desechos que hay por el exceso de tensión y demás. Pero se trabaja con ejercicio de piso pélvico para relajar, por supuesto. Después acá nos preguntan si el trabajo de piso pélvico puede prevenir hernia de disco. Buena pregunta. Sí. En general la hernia tiene que ver con una mala realización de los esfuerzos, y entonces tener una buena musculatura de piso pélvico y una buena musculatura abdominal está cuidando la columna. O sea, esos aumentos de presión frente a los esfuerzos mal hechos van a escapar por algún lado. Por el abdomen cuando aparece la diástasis, por el piso pélvico cuando aparecen todas estas sintomatologías, y por las hernias cuando se va hacia atrás. ¿Sí? Hay un montón de otras cosas, pero así como para simplificar. Pero a grandes rasgos, claro. Sí. Después acá preguntan, bueno, ¿es recuperable? No sé bien qué, porque ya dijimos tanta patología que... Pero mejoran mucho los síntomas, mejoran hemorroides, me dice Juli, también por un aumento de tono. Ah, claro, el tema de las fuerzas mal hechas, hemorroides. Sí, nosotros en PEA vimos una charla con mi hermana que es profe de educación física, justamente lo que era el core, el entrenamiento, cuando hacías levantar mucho peso, que si no contraes core, piso pélvico al mismo tiempo, por algún lado va a salir. Claro. Y la gente por ahí, claro, no tiene noción. Y la verdad que es un tema muy importante. Sí, súper. Muy bueno. Y decían si mejora o si es recuperable. Mejora muchísimo la sintomatología, ¿sí? Nosotros lo tomamos más que como patologías, como síntomas, ¿sí? Porque es el síntoma de algo que está pasando. No es que la incontinencia sí es el diagnóstico, pero en realidad no es una patología en sí, sino que son un conjunto de síntomas, y cuando nosotros vamos evaluando vamos haciendo el diagnóstico funcional, sería, como todos los kinesiólogos. Y mejoran muchísimo los síntomas, pero depende en qué momento llegas a la rehabilitación. ¿Sí? Claro. Después de 20 años mejoran igual un montón, pero es quizás mucho más lento porque el daño se viene haciendo por 20 años. Si hubo una lesión en el parto del tejido, o si hubo una lesión de alguno de los nervios, o alguna lesión de los ligamentos que sostienen a los órganos, obviamente es más difícil porque ahí ya hay una lesión anatómica, pero igual siempre puede mejorar. Y cuando no mejora más, o cuando vemos que no puede mejorar, nosotros los derivamos o a un ginecólogo especialista. Hemos derivado a ginecólogos que hacen la parte de reconstrucción cuando hay una lesión que queda y necesita una reconstrucción más anatómica para poder seguir con la rehabilitación después. Nosotras al menos, y creo que la mayoría de las kinesiólogas y los kinesiólogos al menos los de piso pélvico, sabemos dónde está nuestro límite. No vendemos, tratamos de no vender fruta, ¿no? Igual hablo de nosotras dos en particular. Hay de todo. Y ustedes, Marce, trabajan, viste, la nota de la médica esta que salió, se hizo muy revolucionaria por el tema del mito con el tema del consolador y el trabajo en casa. En realidad es algo que la médica comentó y que estaba muy bien. Y en realidad toda la gente se sorprendió porque lo relacionan solamente a lo sexual. Sí. ¿Vos trabajan con algo de eso? ¿Ustedes cómo se manejan con eso? Trabajamos. Nosotras en el consultorio tenemos un kit de tutores. Claro, con ese dilatadores. Que es lo que le decimos a las pacientes, porque a algunas les da mucho pudor ir a pedir el elemento al sexo. Sí. Pero es un kit de tutores que tienen la forma para poder entrar en la vagina, por no decir forma de un pene, porque no es forma de pene en realidad, sino que tienen la forma para poder entrar en el canal vaginal, y van aumentando de largo y de grosor. Entonces vienen 5 en el mismo kit. El tema es que para las pacientes son bastante caros esos kits. Por eso se los manda al sex shop a comprar unos elementos que
cumplen la misma función, ¿sí? Incluso a veces son más agradables porque son de silicona y son blanditos, y cuando tenés mucha tensión en el piso pélvico es más agradable algo blandito que algo rígido y duro, ¿sí? Pero la función es la misma, y sí, nosotros le decimos tutores, y a veces mandamos a comprar esos, a veces mandamos a comprar vibradores, porque la vibración suma efecto. Obviamente depende del tipo de vibración que uno use, pero puede servir para masajear sobre puntos gatillo internos o para relajar, ¿sí? Obviamente cuando es una vibración más suave. Por suerte los vibradores vienen con varios tipos según el gusto. También a veces trabajamos con los que son anales para usar dentro de la vagina, porque en el mismo tutor tenés distintos tamaños, porque son más anchos en el final y más finitos al principio, ¿sí? Entonces podés usar el mismo y ir progresando con el mismo a medida que vas ganando flexibilidad. Pero sí. ¿Generalmente esas para qué patologías se usan? ¿Para lo que es el stretch, el estrechamiento del canal vaginal? ¿Qué más? Sí, el vaginismo, para lo que es el dolor en las relaciones sexuales, sí, que a veces hay que flexibilizar, para la episiotomía muchas veces sirve, para todo en general para las que son más de hipertonía, aunque no para todas las pacientes, pero sí. Y acá pregunta si la gente tiene constancia en el tratamiento o se abandonan por un tema de vergüenza. Claro, el tema de la vergüenza es un tema... No, la verdad que pierden la vergüenza. No le queda otra. No, la verdad que no. La primera sesión sí, se suelen tapar todo y después dicen ya está, qué sé yo. Y es más, nosotras cuando la paciente está acostada en posición ginecológica y todo, algo que hacemos es decirle avísame cuando estés lista. Porque no es lo mismo que pedir permiso, eso es algo que nos gusta decir. Porque cuando uno pide permiso, vos si te piden permiso, ¿qué haces? Te corres para dejar pasar. Totalmente. No estás realmente preparado para que el otro pase, ¿no? Hablando en el supermercado, en cualquier lado. Entonces, si nosotros vamos a ingresar o estar palpando una zona tan íntima, sobre todo, pero deberíamos hacerlo con cualquier parte del cuerpo. Si te dicen permiso, vos como que no podés decir, no, espera, que no estoy lista. ¿Qué hacemos todos? Bueno, sí, cuando... En cambio, claro, en cambio si vos le decís, avísame cuando estés lista, hay gente que me mira con cara de, estoy con las piernas abiertas, la vulva mirándote, ya está, haz lo que quieras. Y hay mujeres, como me miran con cara de me estás cargando, que me decís, ya estoy acá entregada. Y hay mujeres que toman aire y hacen como, se preparan y dicen ahora. Claro. Y necesitan prepararse, es devolverle el poder sobre su vulva y su cuerpo a las mujeres, a los hombres, a todos, ¿no? Pero estamos tan acostumbrados a ir al médico y sí, me tiene que revisar y de golpe te meten el espéculo sin que te des cuenta, aunque vos sabés que vas a eso. Pero te meten el espéculo, el hisopo hasta la garganta más o menos, y vos es como, pará, que todavía, aunque yo sabía, no estoy preparada. Sí, recuerdo, sí. Entonces el devolverles y el ponerse, que aunque seamos nosotras las que conocemos de la patología más, te pones un poco en la posición de soy un ser humano, vos sos un ser humano y estamos acá tratando de mejorar alguna función en tu cuerpo. Y así como le devolves el poder en eso, también creo que puede afectar un poco en devolverle el poder sobre su patología, porque si no van a necesitar venir toda la vida a kinesiología y no es la idea. Aunque estaríamos contentas de tener el consultorio lleno siempre. Pero la idea es que los pacientes se renueven, ¿sí? Que lleguen pacientes nuevos y que venga gente a hacer kinefilaxia, que es la prevención, y que no vengan ya con incontinencias de orina. Pero bueno, la prevención es lo ideal, porque aparte viene siendo de médica, no hace falta de médica. Podrían decir, vengo por prevenir, no sé, pérdida de... Y estaría buenísimo, pero bueno, no pasa, lamentablemente no suele pasar. Pero bueno, por eso es importante siempre difundir. Sí, pero es importante eso, que los pacientes, porque nosotros hacemos una sesión por semana de 1 hora, ¿sí? Porque los tiempos, el costo y demás hacen que sea, y en general tienen bebés chiquitos muchas veces, o nietos que cuidar o cosas, y se les hace difícil venir más de 1 vez por semana. Y como somos pocos, a veces también viajan mucho para llegar a la consulta.
Entonces, las otras 6 días de la semana y las 23 horas de ese día que no están con nosotros, están viviendo su vida y necesitamos que ejerciten, que trabajen y que empiecen a modificar hábitos. Y si no toman el control de su tratamiento, no van a hacer nada de eso. Claro, el compromiso. Sí. Totalmente. Que ahí se pide por tutores. En realidad no, en el sex shop depende qué sex shop. Algunos tienen tutores y algunos te van a mirar qué y te van a dar otra cosa quizás. Pero sí, en general, si uno le explica para qué es, yo supongo que la persona del sex shop te puede asesorar. Nosotros a nuestros pacientes les damos la indicación del tamaño que necesitamos usar y todo, porque van progresando y en general les hacemos comprar de a uno o uno y el siguiente como para que vayan trabajando. Pero no es que van y dicen necesito un tutor, sino que les mandamos el modelo, la medida, todo. Claro. No mandarse solo a comprar porque van a perder el tiempo y plata. Sí, pero bueno, pueden ir a comprar algo para divertirse, para jugar. No necesitan eso. Sí, hay kinefilaxia. Sí, la kinefilaxia en realidad es prevención mediante el movimiento. Y en cada campo será distinta. Sí. ¿Qué te iba a preguntar algo? A ver si me fue con todo con el tema de los hombres, sobre todo, que viste que suelen ser más vergonzosos que las mujeres. Porque ya, para ir al urólogo es un incordio, un proctólogo, ni te digo. Igual todas las que atienden hombres dicen que son los pacientes ideales. Mira. Porque en general, ponele que es una incontinencia de orina después de una cirugía de próstata. Entonces, de un día para el otro, se despertaron de la cirugía con incontinencia, no todos los que tienen incontinencia, ¿no? Entonces, de un día para el otro tienen incontinencia, tienen que usar pañal, es como una cosa que les genera mucha angustia. Entonces están desesperados por recuperarse, entonces hacen todo al pie de la letra. En general, la mujer está hace 15, 20 años que va perdiendo de una gotita y después 2 y después se empieza a usar el protector diario y después se empieza a usar la toallita menstrual y después se compra la toallita de incontinencia. Entonces fue tan paulatino que está como mucho más adaptada al síntoma, lamentablemente. Resignado, digamos. Sí, entonces le cuesta mucho más el tratamiento, porque no es que de un día para el otro, no sé, se te fracturó el dedo y no lo puedes mover y querés que se mueva. Es como que de a poco se te fue fracturando, no sé cómo ponerlo en otra analogía. Sí. No, la progresión de las lesiones, y sí, los tejidos, sí, todo avanza. Sí. Acá nos preguntan, ¿los pacientes solo ejercitan durante la sesión o también siguen en sus casas? No, siempre siguen. Bueno, quedamos recién de compromiso. Sí. Se lo quedamos recién de compromiso. Sí. Y tienen que hacer... Y ahora con el tema... Sí, me entienden. No, que tienen que hacer un montón en sus casas. Tratamos de hacer ejercicios que cumplan, porque si les mandás, 45 minutos por día nadie hace nada. Pero sí muchos pequeños ejercicios, pequeños cambios para ir haciendo. Bien. He preguntado sobre el trabajo en personas mayores. En cuanto a pisos pélvicos, ¿cómo trabajan con las personas mayores? Lo mismo. En general, cuando tienen muchos años de lesión, tienen mucha falta de conciencia de su piso pélvico. Como que le decís contrae... y contraen cualquier cosa menos el piso pélvico. Pero bueno, la punta del pie para caminar, imagínate. Me imagino que debe ser para eso. Sí, y sí, porque es una zona que aparte las personas mayores de ahora, cuando nosotras seamos mayores, se va a haber hablado tanto de la vulva, de la vagina, de todo, que vamos a tener mucha más conciencia. Pero las personas que son mayores ahora no tienen conciencia de su pelvis, de su piso pélvico, de su vagina, de su vulva. Entonces, es difícil. Pero mejora. Sí, pero vienen igual sin problema, ¿eh? No es que les da pudor ni nada. A veces... Depende de quién, pero hay muchas que no tienen problema. Es como que ya están curadas de espanto. Algunas, como ya está. Ya estoy acá. Bueno, claro. Y más ahora con el tema de la pandemia, ¿cómo están trabajando ustedes? Sí, porque la realidad es que pensando que habiliten la kinesiología el lunes. No, olvídate, ya dijeron que no. Lamento informarte.
No, ya dijeron que no, todavía no, y están armando el protocolo, la ACA está dormida, el Coquiva está dormido, así que por ahora difícil. Están armando un protocolo, un kit que vale 500 mangos por cada paciente. Sí, no, el protocolo ese lo leí, es imposible, te conviene quedarte en tu casa rascándote. Sí, gastás menos plata porque vas a gasto. No, estamos haciendo con los kines ponernos un chino, porque la verdad que... Yo me voy a repartir rápido, te digo. Y de paso salís un poco, habría arte, ¿viste? No, está complicado. Pero usted tiene que seguir porque los pacientes tienen que seguir su tratamiento. Porque cortar ahora es complicado. En traumato por ahí es un poco más fácil, pero todo lo que es kinesiología mujer, neuro, cardio... ¿Ustedes cómo se manejan ahora? Estamos haciendo consultas online, pero la realidad es que, aunque podemos hacer mucho, porque todo lo que es conciencia de la respiración, conciencia del piso pélvico, elongación, todo eso se puede hacer, mejorar la postura, trabajar el transverso, todo eso sí, pero toda la parte manual lamentablemente no. Todo lo que es el trabajo de cicatrices, la elongación de los músculos del piso pélvico, los puntos gatillo, la punción seca, todo eso falta. El uso de electroanalgesia o neuromodulación, que se usa como una corriente eléctrica especial en el pie o en el sacro para disminuir esa vejiga que está todo el día mandando estímulos. ¿Usan neuromodulación ustedes? Sí. Ah, pero está reavanzada, me muero. Usamos en el tibial posterior y en sacro, sí. Mirá qué bueno, porque acá todavía en neuro la neuromodulación está ahí, no... Como en Argentina todavía no llegó del todo. Europa está full, acá... Sí. No, sí, lo hacemos o con electrodo de superficie o con agujas. Qué bueno, muy bueno. Están preguntando cómo sería, no sé cómo sería qué... Ah, el stretching sirve para el piso pélvico. A ver, hay cosas que pueden mejorar el estado global del cuerpo y así el estado global del piso pélvico. Y sí, nosotros necesitamos que esa pelvis, sí, no tengo la imagen acá, pero la pelvis tiene un montón de inserciones de los músculos que van adelante, ¿sí? Al costado del pubis, todos los aductores y demás. Atrás tenemos los isquiotibiales, tenemos los glúteos, los que van a las caderas, ¿sí? Todos los más chiquitos e internos, piramidal, pelvis, arterios. Tenemos el psoas que va a la columna lumbar, ¿sí? Y al ilíaco. Tenemos todos los músculos lumbares, van desde la pelvis hacia la caja torácica y a la columna. Tenemos los abdominales, todos anteriores hacia el pubis, pero desde arriba, ¿sí? Entonces tenemos un montón de músculos que se están insertando en esa pelvis. Si yo tengo los isquiotibiales, que son los músculos que todo el mundo suele tener tensos, muy traccionados, lo que va a hacer es llevar esa pelvis hacia atrás. Y entonces va a alterar la dinámica de esa pelvis y cómo esa pelvis recibe los esfuerzos desde arriba y cómo ese abdomen trabaja y demás. Entonces, el stretching puede mejorar esa parte global, esa estabilidad pélvica externa, ¿sí? Pero por sí solo no va a trabajar. Claro. Pero por sí solo no lo podemos tomar como que es bueno. Ahí están preguntando qué opinas de la zumba sobre el piso pélvico. Y depende de lo que tengas. A nosotros no nos gusta decir que no hagan ejercicio, porque es tan difícil encontrar algo que te gusta a veces, que una vez que encontraste algo que te motiva, hay que ver si tenés síntomas haciendo zumba, hay que ver un montón de cosas y ir mejorando quizás la técnica, hacer una mini pausa, fortalecer, recuperar y después volver. Hay que ver cómo se va abordando según el paciente, pero el movimiento es salud y es salud para todo, para el piso pélvico también. No, aparte porque si no lo hagas, es rarísimo. Claro, si no haces zumba, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a estar sentada en el sillón mirando tele? Prefiero que hagas zumba. No, totalmente, tal cual. Después te mandamos en la incontinencia, está también en hipotonía del piso pélvico. En general la incontinencia suele presentarse con una disminución del tono o de la fuerza del piso pélvico. A veces la fuerza puede estar normal y puede haber lesión o prolapso o como una falta de sostén de la uretra, una falta de sostén de la vejiga
O puede ser que los músculos están fuertes, pero están como que no reaccionan en el momento, están desprogramados. Entonces, frente a ese esfuerzo no tienen esa capacidad de reaccionar. Entonces, no siempre es solo falta de fuerza, pero en general viene con falta de fuerza. ¿Y usted cómo trabaja en el tema ese de la desconfiguración, digamos? La falta de ese reconocimiento a nivel muscular. Y una vez que la paciente ya sabe contraer, ya tiene una buena fuerza, o a veces en simultáneo, vamos trabajando con distintos elementos, o con el biofeedback, o con las bolas chinas, ponele, o con la mano, o con la conciencia del paciente, o tenemos distintos elementos. Hay uno que va, esto es medio bizarro lo que voy a contar, hay uno que va una parte dentro de la vagina y la otra parte tiene como una antenita, ¿sí? Así que queda afuera. Entonces, cuando vos contraes, la antenita baja, y cuando vos relajás, la antenita sube, que es mecánico puro, no es que tiene una gran ciencia. Entonces, eso es, para mí es de los mejores biofeedback que existen, porque te da como percepción de movimiento real. Claro. Y entonces, la paciente, no sé, tiene que toser y contrae y tose. O tose y ve que va para arriba, y entonces ahí empujó en vez de toser. Entonces, se va como entrenando con práctica, es contrae, primero es la indicación, contrae y tose, contrae y sopla fuerte, contrae y grita, contrae y levántate de la silla. Y después le vas diciendo, bueno, levántate.